Este curso de teología y ministerio relacional realmente es muy enriquecedor y desafiante para la labor pastoral, para la labor ministerial, para la iglesia misma. En mi caso me ha permitido entender y asombrarme, por cierto, que es Dios mismo quien nos invita a hacer teología. ¿Cómo es posible esto? Claro que sí, pues Él es quien toma la iniciativa de revelarse a la humanidad, de mostrarnos su persona, su amor, sus atributos, de mostrarse a la humanidad a través de su revelación y que ha quedado en las Sagradas Escrituras. Se muestra Dios a nosotros a pesar de nuestra mente falible, de nuestra mente finita. Él, siendo un Dios inconmensurable, eterno, infalible y difícil, por cierto, de llegar a comprender a cabalidad por nosotros en nuestra mentalidad tan finita, sin embargo, Él se muestra. Es decir, de Él parte la iniciativa, la invitación a nosotros los humanos para pensar en Él, para conocerlo, para reflexionar sobre Él. Y eso es hacer teología. Entonces, todo esto me lleva no solo a asombrarme, sino a desafiarme en mi propia vida y en el ejercicio de mi ministerio pastoral, a no tener miedo a la teología, a no temer al hacer teología como algo que puede afectar mi espiritualidad, cosa que gran mayoría o gran parte de cristianos evangélicos de hoy pues piensan así, que hacer teología es dedicarse a pensar, a reflexionar y perder tiempo en pensar y dejar de servir activamente al Señor, o en el peor de los casos, de tanto pensar, enfriar nuestro espíritu. Más bien, abordaré ahora la reflexión teológica con una predisposición, con un corazón y una mente abierta a seguir maravillándome de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su gracia, y eso me llevará, esa reflexión más profunda, más intencional, no solo me llevará a maravillarme, sino también a profundizar mi espiritualidad, al modelo del apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo en los primeros 11 capítulos de su carta a los romanos se maravilla, reflexiona teológicamente, pero eso lo lleva a un asombro de Dios. Y eso lo lleva también a una aplicación práctica de toda esa reflexión profunda y teológica. Y eso es lo que intencionalmente creo que es lo que debo hacer al terminar este curso. Asimismo, es un gran reto para mí enseñar a las nuevas generaciones, a los ministerios, a los líderes ministeriales de nuestra iglesia, igualmente, a no tener miedo a la teología, a dedicarse a estudiar más, claro, las Sagradas Escrituras, no solamente leerlas con devoción, con pasión, sino a estudiar y reflexionar las Escrituras para ahondar en su conocimiento, un conocimiento racional, a un conocimiento que profundice en su mente, en su reflexión, y a la vez los lleve a maravillarse de Dios y su voluntad, y cómo aplicar, ¿no? Cómo aplicar toda esa reflexión en su enseñanza, en su quehacer ministerial a favor de las nuevas generaciones. Creo que tenemos que ser más intencionales en ejercitar nuestra capacidad reflexiva para aplicar toda esa revelación de Dios, primero en nuestra propia vida, por cierto, primero en nuestra propia espiritualidad, y luego enseñar también a nuestros discípulos. Asumo y creo que también haré esto de una manera más proactiva, más intencional, enseñar y trabajar con los maestros de nuestra iglesia, que la meta de la teología no es hacernos más eruditos, no. La meta de la teología no es hacernos más sabios y entendidos. Y eso, al fin y al cabo, ¿de qué sirve si no lo vivimos o no lo enseñamos y aplicamos al enriquecimiento de la iglesia? La meta de la teología es hacer ministerio. Eso enseñaré a los líderes de mi iglesia, es hacer ministerio. Y este estudio de la teología nos lleva
en ese quehacer ministerial a enriquecer a nuestros discípulos, enriquecer a la iglesia en su conjunto hacia una madurez al modelo de Jesús. Llevarlos y conducirlos a la transformación de su mente humana y finita al conocimiento y a la mente de Cristo, a tener la mente de Cristo, como nos desafía realmente el apóstol Pablo. Entonces, hacer teología de manera intencional es todo un reto, todo un desafío, que por supuesto, la Biblia es nuestro principal insumo, la Biblia es nuestra fuente para beber, para hacer teología, una teología que nos permite hacer preguntas y buscar respuestas para este tiempo, y buscar respuestas para aplicar a los adolescentes de este tiempo, a los jóvenes de esta cultura posmoderna, preguntándonos y reflexionando nosotros mismos, yo misma, ¿qué haría Jesús para enseñar el sermón del monte a los adolescentes de hoy? ¿Qué haría Jesús para enseñar las verdades del reino de Dios que están en los evangelios? ¿Cómo los enseñaría a los jóvenes de hoy, tan afectados por la pandemia, tan afectados en esta cultura de valores desechables, en esta cultura de materialismo, de hedonismo? ¿Cómo les enseñaría Jesús? Todo eso nos lleva realmente a un gran desafío, a hacer teología, pensando en favorecer a las nuevas generaciones, para que ellos también amen a Dios, amen las Escrituras, amen las verdades bíblicas y amen ser discípulos de Jesús. Muchas gracias.